Bueno, estamos hoy para conversar con ustedes sobre el taller que hicimos sobre 2 cursos, Movimiento Creativo y Ética Ambiental. Yo me llamo Francina Quesada y soy profesora de la Universidad Nacional, el profe Francisco. Mi nombre es Francisco García, soy profesor de Estudios Generales del área de Ciencia y Tecnología aquí en la sede interuniversitaria de La Huela. Y vamos a conversarles un poquito sobre esta propuesta de un taller de educación ambiental que desarrollamos en conjunto la profesora Francina y mi persona en los cursos de Estudios Generales en el primer ciclo del 2023. Fue una experiencia lindísima porque el curso de Movimiento Creativo, les cuento, es un curso que trabaja la expresión corporal, el teatro, danza, pero desde un punto de vista humanístico. Entonces desarrollamos lo que es criticidad, innovación, pensamiento no convencional, hacemos historias coreográficas contando siempre temas humanísticos, y el profe Francisco surgió en él la inquietud de decirme que uniéramos los 2 grupos para tratar en uno de los exámenes de movimiento creativo hacer una conciencia ecológica. Y entonces decidimos empezar a trabajar primero con la Carta a la Tierra, sacando los ejes fundamentales, ¿verdad? Así es, como está comentando la profesora Francina, bueno, en el curso de Ética Ambiental es un curso de Estudios Generales que la idea es realizar un trabajo de ética, digamos, más aplicado, que no sea una ética teórica, sino una ética aplicada en la práctica, ¿verdad? Que los estudiantes puedan practicar esos principios éticos fundamentales que aprenden en el curso, en sus casas, en sus hogares, y llevar, digamos, la teoría a la práctica. Entonces la idea fue juntar estos cursos de movimiento creativo y ética ambiental para generar un taller, y el objetivo era precisamente impactar una comunidad. En este caso la comunidad elegida fue la comunidad de Marsella, en Venecia, en San Carlos. La escuela de la comunidad se llama Juan Félix Estrada, y ahí hicimos el taller ya en la semana 4, donde llevamos los estudiantes, hicimos un taller, como decir, un aula abierta en una gira académica con los estudiantes de movimiento creativo y de ética ambiental. Sí, un poco le comentaba yo a Francisco que en teatro decimos romper la cuarta pared cuando hablamos con el público. Entonces acá lo que hicimos fue romper las paredes de la universidad y sacar a los chicos de las aulas, para que la universidad no se quedara dentro de 4 paredes y todo el producto creativo y también la conciencia ecológica llegara a una población de niños que normalmente no tienen contacto con este tipo de actividades. Entonces nos fuimos a la escuela Juan Félix y desde antes nos preparamos 3 semanas antes. Les cuento que trabajamos, por ejemplo, el recurso hídrico, trabajamos lo que tenía que ver con residuos y comunidad, con género y ambiente, con juventud y cambio climático. Esos fueron los ejes que trabajamos. Cada uno de los grupos de movimiento creativo eligió un tema. Ellos crearon la coreografía junto conmigo, con cada tema, buscaron vestuarios, buscaron músicas que tuvieran que ver con la ecología, pero también que tuvieran que ver con la parte infantil, porque ese era nuestro público meta. Y trabajamos en lo que era la construcción de estas coreografías, y luego nos unimos con el grupo de Francisco, que tal vez Fran les puede contar la parte del grupo de... Exactamente, aquí lo que estamos conversando es que nosotros visualizamos el medio ambiente como algo complejo, ¿verdad? Como un sistema complejo. Entonces, desde el paradigma, digamos, de la complejidad, analizamos que esto sería una oportunidad, ¿verdad? Muy buena, muy importante para poder desarrollar ese taller. Utilizamos la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales que brinda 4 principios fundamentales para buscar, digamos, lo que busca es que formemos o fomentemos una sociedad global más sostenible, una sociedad global más justa, más pacífica, en donde haya una justicia económica, una justicia social, una cultura de paz, pero todo esto desde una visión de protección del medio ambiente, ¿verdad? No podemos separar la protección del medio ambiente de la cultura de paz, no podemos separar o intentar erradicar, por ejemplo, la pobreza sin eliminar los problemas ambientales. Entonces, desde esa visión
de una complejidad, tomamos la Carta de la Tierra y nosotros en conjunto pensamos que qué podíamos sacar de la Carta de la Tierra. Entonces sacamos cuatro ejes importantes. El primero era recurso hídrico, el segundo era ambiente y género, el tercero juventud y cambio climático, y el tercero residuos en comunidad. Eso fue un análisis que hicimos nosotros como académicos después de hacer una reflexión de la Carta de la Tierra. Entonces nos dimos cuenta que estos ejes son ejes muy innovadores, son ejes que los estudiantes se iban a sentir conectados con ellos, y entonces empezamos a estudiar la Carta de la Tierra con estos ejes con los estudiantes. Entonces la primera semana lo que hicimos fue juntar los grupos del Movimiento Creativo y Ética Ambiental. Estamos hablando que aquí estábamos juntando más de 60 estudiantes de estudios generales, y una vez juntos los dos grupos empezamos a estudiar la Carta de la Tierra. Hicimos un video introductorio, un poquito la historia de la Carta de la Tierra, ¿verdad? Que es una carta en realidad con sus principios éticos fundamentales, y luego subdividimos esos dos grupos, ya los mezclamos y subdividimos en 8 subgrupos, y esos 8 subgrupos tenían estos ejes que ya les mencionamos anteriormente. Luego ya empezamos a hacer un trabajo paralelo, cada grupo, el de ética ambiental y el de movimiento creativo, para ir formando ya el taller final de la gira. Sí, lo que tratamos de hacer primero fue crear el conocimiento, la conciencia de los estudiantes para que pudieran trabajar, por lo menos tanto los míos como los de Frank, creativamente en las labores que tenían que hacer. Porque el grupo de Francisco tenía que elegir frases motivadoras, generadoras, buscar imágenes, y luego el grupo mío tenía que montar las coreografías y con los vestuarios y todos los elementos que se requerían. Luego nos volvimos a reunir, hicimos una práctica en mi aula, que es una de las más grandes, la de arte, y ahí entonces hicimos como una práctica para cuando teníamos que ir a la escuela. Dividimos los temas, por ejemplo, primero y segundo grado estaban juntos, tercero y cuarto, y 2 grupos de quinto y sexto en la escuela. Entonces, de esa misma manera dividimos los grupos para que trabajaran cuando llegáramos a la escuela. Y ya con la práctica hecha, y hicimos ensayo de las coreografías, ya estábamos listos para iniciar esta maravillosa gira, que era romper las paredes y irnos a una comunidad para llevar esta conciencia ecológica y artística a San Carlos. Así es, como estaba mencionando la profesora Francina, ya luego de hacer todo ese trabajo de introductorio y reflexión, los estudiantes de ética ambiental formaron frases, palabras claves e imágenes que ellos conectaron, ¿verdad? Que era una reflexión propia, que ellos tuvieron una conexión con estos ejes y con la Carta de la Tierra. Y los del grupo de Francina prepararon sus coreografías, y ya en la semana 3 preparamos la gira, preparamos los materiales, practicamos el collage que íbamos a hacer con los estudiantes, con ¿verdad? Una propuesta de collage y la propuesta de las coreografías, y ya la semana 4 llevamos las clases a la comunidad, ¿verdad? Hicimos una gira para llevar esta propuesta a la escuela de Marsella, y ahí logramos impactar más de 150 estudiantes que participaron en este taller, ¿verdad? Tocando los temas de la Carta de la Tierra y estos ejes que ya les mencionamos. Entonces ahí ya con los estudiantes de la sede trabajaron estos ejes, trabajaron las coreografías, trabajaron el collage creativo, y fue como estamos visualizando, fue un trabajo en conjunto, ¿verdad? Realmente fue un trabajo interdisciplinario en donde juntamos los saberes, los conocimientos para impactar tanto a nuestros estudiantes como a los estudiantes de esta comunidad, y fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento complejo ambiental, y sobre todo desde el principio del humanismo, que es el que rige pues nuestra universidad y los estudios generales. Sí, una cosa que quiero contarles para compartir es que es toda una aventura, ¿verdad? Desde que salimos de aquí en los buses, porque cuando estamos en las aulas, sentados en las aulas, aunque mis estudiantes en arte a veces salen de las aulas y hacemos algunas locuras, el irnos en un bus, el compartir ese espacio, ese tiempo, es una aventura muy diferente a estar encerrados en la universidad. Entonces nos vamos de camino, todo lo que ocurre en el camino, que tenemos sed, que queremos ir al baño, todo eso es parte de una aventura que tuvimos juntos. Llegamos a la escuela, que era una escuela preciosa, quiero contarles. Tenía un espacio grande donde hicimos esta actividad, como un gimnasio abierto, sin paredes, ¿verdad? Solo con el techo, que era muy fresco.
Y entonces fue muy lindo porque de alguna manera los chicos se conectaron con los niños. Hicimos primero una especie de afiche en donde los niños pintaron, pegaron, conversaron con los chicos de la universidad, vacilaron y luego compartieron ese tiempo. Cada uno de los niños de cada grupo elegían un líder que iba a explicar el afiche que habían construido para crear también una conciencia más clara del trabajo que se estaba haciendo. Luego todos juntos, como el gimnasio era tan grande, hicimos un calentamiento, todos para que también la parte corporal pudieran desarrollarla con música ecológica. Y luego vieron las coreografías y para terminar la actividad pusimos música y se hizo una locura, todos bailaban y brincaban, fue una locura aquello. Y yo le decía a Frank que lo lindo de esta experiencia es ver que sí hay que hacer un trabajo bastante grande para coordinar, pero que este trabajo puede ser en vivo, o sea, llegamos a impactar una comunidad, pero nuestros alumnos también se impactaron, porque estuvieron en contacto con 2 generaciones diferentes, y estas generaciones, les decía yo a Francisco, van a tener un reto más grande que nosotros, Fran, un reto ecológico muy grande. Ellos van a tener que enfrentarse a una sociedad que va a tener que ver qué hace con este calentamiento global, que por cierto es el tema este año de la Universidad Nacional. Y entonces crear esta conciencia y cómo tenemos que seguir desarrollándonos con esta conciencia ecológica, pero además con un enfoque artístico, humanístico, que los niños entonces vieron la parte crítica, la parte de innovación, de resolución de problemas de forma no convencional, de manera que incluso esos niños viendo universitarios van a tener la ilusión de ir a la universidad, de pensar en llegar ahí, que tal vez muchos no lo tenían en la mente, decir qué lindo estar en la universidad. Y bueno, les cuento que después el profe Frank organizó una gira ambiental, entonces nos fuimos a ese mismo día, después de estas presentaciones fuimos a unas cataratas. No les puedo decir yo, ¿verdad?, que un poco complicado de bailar, a tener que andar en la montaña, en barro, con tenis, resbalándonos. Esa es toda una aventura. Los chicos tocaron el agua fría, deliciosa, y creo que lo lindo de esto es que veíamos cómo no pasa lo mismo que en el centro, cómo tenemos que cuidar esos espacios de la naturaleza para seguirlos disfrutando. Y con esto les digo que los chicos igual tuvimos una relación con algunos que son muy tímidos, que tal vez en el aula no hablan tanto con uno. Ahí estábamos divirtiéndonos, cayéndonos, resbalándonos, de alguna forma viviendo esta experiencia que completamente activa y vivencial, ecológica y artística, pero también en contacto con la naturaleza, Fran. Así es, en realidad al final ese cierre era precisamente para eso, ¿verdad? Porque estos cursos de estudios generales están basados en principios que la universidad nos ha demandado, ¿verdad? Como el humanismo, como la excelencia, como el compromiso social y por supuesto que un curso de ética ambiental, la idea es buscar esa ética, como les mencionaba, una ética aplicada, esos principios éticos fundamentales, pero de una manera práctica. Entonces ya después de este taller que fue muy exitoso y consideramos fue muy importante porque como les mencionábamos, pudimos impactar en un mismo momento a 2 generaciones, ¿verdad? Estudiantes de primer año y estudiantes de primero a sexto de primaria. Entonces es un trabajo, como decía la profesora Francina, de mucha coordinación, de mucho esfuerzo, pero lo hacemos bajo la convicción de que nosotros necesitamos impactar en esa educación ambiental, que en realidad es una educación para el desarrollo sostenible. Y luego ese contacto que mencionaba Francina a los estudiantes en esta finca ecológica que visitamos, es precisamente eso, el objetivo es para reconectar nuevamente a nuestros estudiantes con la naturaleza, porque nos hemos individualizado, nos hemos separado y pensamos que el medio ambiente, la naturaleza es algo que está, ¿verdad?, afuera o que está separado de nosotros como especie. Nosotros somos una especie, necesitamos reconectar, ¿verdad? Y eso que mencionaba Francina, el mojarse, el embarrialarse, el caerse, el tocar la tierra, ¿verdad?, es volver a reencontrarse, aunque sea un poquito, volver a reconectar con nuestra madre naturaleza, con la naturaleza que nos brinda todo lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, como dice un refrán, el corazón
del hombre alejado de la naturaleza se endurece, y nosotros necesitamos volver en esa reflexión a sensibilizar a nuestros estudiantes. Por eso consideramos que este proyecto de 4 semanas fue sumamente exitoso y que impacta de manera positiva y cumple con los objetivos de la universidad, del Centro de Estudios Generales y por supuesto de la sede interuniversitaria, la cual elaboramos. Sí, una cosa que quiero contarles es que tenemos que salir de la zona de confort. O sea, definitivamente es más fácil coger un programa, llevarlo a las aulas y hacerlo, ¿verdad? Yo montar las coreografías con temas humanísticos y Fran hablar de ética ambiental desde el aula. Pero salirnos de la zona de confort, hacer estos temas para llevarlos a una comunidad y todas las incomodidades que eso implicaba en el camino, es una aventura maravillosa a pesar de las cosas que ocurren en el camino. Y creo que eso es lo que la Universidad Humanística en acción debe hacer. Exacto. No hablar de humanismo de los dientes para afuera, sino hablar de humanismo en acción. Practicarlo. Así que yo creo que fue una gran aventura y que creo que queremos seguir viviendo y seguirnos conectando a través del arte y de la ciencia para crear una cultura ambiental desde la Universidad Nacional. Así es.